Son las 9:07 de la mañana. Recibimos ahora al señor Andrés Gómez de la Torre, internacionalista, especialista en problemas de defensa, profesor en el Centro de Altos Estudios Militares. Naturalmente lo hemos invitado porque estamos hoy conmemorando la fundación de la Fuerza Aérea del Perú, es decir, el día en que se sacrificó el héroe de esta institución, el teniente Abelardo Quiñones, caído en combate temprano por la mañana, un día como hoy de 1941. Señor Gómez de la Torre, ¿cuál es el estado actual de la Fuerza Aérea? ¿Tiene un libro blanco claro? ¿Tiene un material claro para responder a las necesidades de nuestra defensa, de la protección de nuestras fronteras y al mismo tiempo de las necesidades que cada día vemos con más claridad de defensa civil, como es el caso de lo que está pasando en la región aledaña al volcán Ubinas? Moquegua. Buenos días. En primer lugar, feliz día institucional y arriba siempre arriba, que es el lema histórico. Efectivamente, un 23 de julio de 1941, con una escuadrilla en pleno conflicto con la hermana República del Ecuador, en Quebrada Seca se inmola el capitán Quiñones en su Pantera Norteamerican 50, y hay que anotar que la Fuerza Aérea del Perú es una de las pocas fuerzas aéreas latinoamericanas que ha entrado 3 veces en conflictos internacionales. El año 41, el año 1981 en Falso Paquilla, y el año 1995 en el CENEPA, y hay que recordar también que se viene la toma de Puerto Bolívar, el aniversario, la primera incursión de paracaidistas, también de aviadores peruanos durante el conflicto con Ecuador. La historia de la Fuerza Aérea es muy rica, y así como ha derivado en misiones de carácter externo, por ejemplo, en los años 90 comenzó a revirar hacia lo que era la interdicción aérea antidrogas, que fue un papel verdaderamente nuevo e innovador de las Fuerzas Aéreas latinoamericanas. Sobre todo, Andrés, ahora que tenemos resuelto el tema de nuestras fronteras, la conflictividad y el cuidado que debíamos tener en el norte, en el sur, luego han surgido elementos nuevos. En efecto, el narcotráfico como principal problema, el narcoterrorismo también en la zona del Braem, y la necesidad de contar con unidades aéreas, pero adecuadas precisamente a ese nuevo tratamiento. Los helicópteros son clave. Exactamente, como muy bien dices, Ricardo. Por ejemplo, en el tema de la interdicción aérea antidrogas, cómo se usaron los aviones Tucano T-27, también revolucionaron el empleo de las fuerzas aéreas en América Latina. Fue un programa que dio muy buenos resultados en los 90, la lucha contra el narcotráfico, y recordar al punto más importante que vas, que ya la Constitución del año 79, que 40 años, estableció los roles subsidiarios, esto es el apoyo al desarrollo económico y social y la defensa civil, los desastres naturales. Y ahí es donde la Fuerza Aérea también está orientando su accionar, y particularmente, por ejemplo, con el traslado de material de vidas humanas, en general el apoyo logístico en este tipo de crisis y de emergencias. Por eso es que es muy importante hoy día la aviación de transporte. Hoy día tenemos, por ejemplo, una flota que se está en proceso de renovación. Se han comprado aviones a Italio, los aviones C-27 Spartan J. Hay una tradición italiana muy importante de la Fuerza Aérea, de la Escuela de Caserta y de la fabricación de aviones Caproni. O sea, la Fuerza Aérea del Perú tiene una tradición de los años 30 con la República de Italia. ¿Cuál es la aplicación que tienen estas aeronaves que estamos adquiriendo, Andrés, italianas? Estas aeronaves son básicamente para temas de transporte aéreo de una potencia muy alta. Lamentablemente, la flota histórica de aviones Antonov AN-32 ya ha entrado al límite de su vida operativa, ya no se puede sacarle más el jugo. Aviones rusos muy fiables, que han dado un trabajo muy importante. No eran muy bonitos y eran ruidosos, pero eran confiables. Exactamente, eran confiables. Y bueno, el tema de la renovación de la flota, y efectivamente hoy día tenemos ya 4 aviones C-27J Spartan. Esperemos que sean 6, al menos el finado ministro de Defensa, José Huerta, habló de la necesidad por lo menos de comprar 2 aeronaves más. También es importante la compra de aviones Super Hércules. Hay que recordar que los aviones Hércules fueron comprados en los años 70, siendo comandante general de la Fuerza Aérea el general Rolando Gilardi Rodríguez, y así sucesivamente. El tema de la aviación de transporte, el apoyo al desarrollo, la acción cívica, son parte de los llamados nuevos roles de las Fuerzas Armadas, en donde la Fuerza Aérea del Perú desde luego está muy involucrada. Has mencionado tú el tema de los aviones Antonov.
esos aviones rusos confiables, pero también tenemos una flota importante, o lo era hasta hace poco, de helicópteros de fabricación rusa también. Sí, exactamente, y se ha optado, desde mi punto de vista, convenientemente, porque históricamente tanto el ejército como la Fuerza Aérea ha tenido material ruso y se han comprado los helicópteros Mi-17. Recordar que el Perú es, junto a Cuba, uno de los primeros operadores. La Unión Soviética donó el año 70 3 helicópteros Mi-8 para solventar la famosa emergencia del año 70 del terremoto, y se instauró una suerte, digamos, de experiencia y de expertise de la FAB, también del ejército, en el manejo de helicópteros rusos. ¿Adecuados a nuestra geografía? Adecuados a nuestra geografía, porque son helicópteros muy robustos, de fácil mantenimiento y que han dado también muy buenos resultados en el contexto de toda esta aparición de estos roles subsidiarios en los cuales la Fuerza Aérea tiene un papel muy importante en el desarrollo nacional. ¿Estamos bien equipados para hacer frente a lo que puede suceder con el volcán Ubinas? Hay una ventaja táctica y estratégica, ambas. Hay 2 bases aéreas en el sur del Perú, La Joya y Vítor. Entonces, por esa parte creo que tenemos una cierta ventaja operativa para hacer eventualmente evacuaciones o asistencias de carácter humanitario o para las emergencias que se nos van a venir. De manera que ahí tenemos una ventaja, pero no perder de vista el hecho de que la recuperación operativa de las Fuerzas Armadas actualmente tiene que pasar forzosamente por el tema de los aviones de transporte. Y el tema del mantenimiento de nuestra flota, ¿no? Sin duda, el mantenimiento de la flota, pero también parte de nuestro parque aeronáutico ya tiene en distintos sentidos ya muchos años de operación, por eso es que es importante la renovación de nuestra flota aérea. Usted mencionó el tema de la interdicción de vuelos en la zona de Vraem. Hace pocos días entrevistamos acá al ministro de Defensa, el almirante Moscoso, que nos dijo que él creía que con el actual gobierno de Estados Unidos se podía hallar más comprensión sobre la necesidad de un recurso disuasivo a los vuelos que los narcotraficantes hacen impunemente a Bolivia para sacar droga del Perú. ¿Cómo ve usted la posibilidad de resolver este problema con Estados Unidos, que se opone a que el Perú, por un incidente desdichado que tuvo lugar hace unos años, pueda amenazar con el derribo de aviones? Sin duda, fue lamentable el incidente del año 2001. Dicho sea de paso, estaba totalmente informada las agencias de los Estados Unidos sobre las características de ese vuelo. Había una cooperación, no fue un hecho unilateral. Y lamentablemente lo que hay en Estados Unidos, hay una hipersensibilidad del Congreso, del Congreso norteamericano, y además hay una suerte de consenso bipartidario entre republicanos y demócratas, porque fue un tema sensible, eran ciudadanos norteamericanos, y entonces hay una oposición que más tiene que ver con un tema de lobby y de cabildeo interno, de sensibilidad, que un tema de fondo, porque realmente Estados Unidos ha dado ingentes cantidades de apoyo a la lucha antidrogas en México con el Plan Mérida y en Colombia con el Plan Colombia, y ahora con el Plan Paz Colombia, pero menos en el Perú. Y yo creo que... ¿Por qué? ¿Por qué nos hemos beneficiado menos? Quizás probablemente porque no hemos hecho un trabajo de lobby o de cabildeo en ciertas agencias norteamericanas, en el Congreso sobre todo, que tiene mucho peso en los Estados Unidos en la formulación tanto de la política exterior como la política de defensa, para destrabar, para poder destrabar financiamiento relativo a la potenciación de nuestras Fuerzas Armadas y a la ejecución de estas misiones que tan buenos resultados dieron en los años 90. También yo creo que este es un tema también de Cancillería, de política exterior, de seguridad, en donde es evidente que, bueno, el Perú ha promulgado recientemente una normativa bastante aceptable en materia de interdicción aérea, pero efectivamente hay ciertas dificultades porque esta hipersensibilidad debido a este lamentable incidente que cortó un programa que realmente había dado muy buenos resultados en los años 90. Señor Gómez de la Torre, aprovechamos de su presencia para preguntarle, se inicia en Buenos Aires hoy una reunión de los cancilleres de los países del Grupo de Lima. ¿Qué podemos esperar de esta reunión a la luz de la evolución de Venezuela? Bueno, presión. Este tipo de transiciones a la democracia como la venezolana, y tú la conoces muy bien, Fernando, por ejemplo, los chilenos, cuántos años les costó a los chilenos sacar a Pinochet. Este es un tema de presión permanente y de, obviamente, jugar a varias vías. Y hoy día también sabemos que hay algunos diálogos en Noruega, en Oslo, con los actores involucrados. Yo no soy muy partidario y no creo en las conversaciones si nos atenemos a los resultados de las conversaciones pasadas, pero insistir en esta presión, porque realmente este tema de Venezuela lamentablemente no va para más. Y un factor que creo que es un tema de resistencia, para terminar, el involucramiento de Cuba, porque Cuba tiene mucho que ver
mucho que ver en las características de esta crisis venezolana. Y los rusos, ¿qué cosa están pidiendo? Que honren los compromisos de las compras de armas y la tremenda deuda externa por el desmesurado armamentismo venezolano. Andrés Gómez de la Torre, experto en defensa, muchas gracias por su presencia. Gracias. Que tenga usted buenos días y transmita nuestros saludos a los jefes y a los miembros de la Fuerza Aérea del Perú. Gracias, muy agradecido. Buenos días. Hacemos una pausa y regresamos a ampliación de noticias. Sabemos que el Perú necesita una representación igualitaria en la política. Solo un 26% de mujeres fueron elegidas autoridades en las últimas elecciones municipales y ninguna de ellas es gobernadora regional. Ellas representan a 15 millones de mujeres, es decir, el 50,5% de la población peruana. Alentar la mayor participación de la mujer en la política es fundamental para la democracia. Es por ello que RPP presenta el segundo foro Mujeres de Cambio. Porque las mujeres merecen igualdad de oportunidades en la política. Mujeres de Cambio es organizado por RPP, con el apoyo de Coca-Cola y Arca Continental Linley. ¡Vamos! 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 Para ti, para todos. Uber. Quiero contarte cómo empezar un plan de ahorro de una manera correcta. Lo primero que tienes que hacer es identificar los gastos necesarios de los gastos innecesarios. Con estos gastos innecesarios bien identificados, lo que vas a poder hacer es moderarlos. No quiero que los elimines, porque si los eliminas, no va a funcionar tu plan. Por ejemplo, si tú gastas 3 veces por semana en comprarte un café, en comprarte una gaseosa, hazlo ahora una vez por semana. Y esas 2 otras compras las vas a tener para poder ahorrarlas y tener un plan de ahorro sostenible. Es momento de un café de noticias. 1. La bancada de Fuerza Popular anunció que no presentará candidato a la presidencia de la mesa directiva del Congreso. 2. El Parlamento ha presentado una moción de censura contra el ministro de Justicia, Vicente Ceballos, por la liberación del sicario Rubén Moreno Olivo, alias Goro. 3. Y hoy continúa el plan piloto pico y placa en la capital. Hoy los vehículos con placa impar no podrán circular por alguna de las principales avenidas de la capital. 4. Y en Inglaterra, Boris Johnson ha sido electo líder del Partido Conservador Británico y primer ministro. 5. En los deportes, Sporting Cristal visita esta tarde al Zulia de Venezuela por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. ¡Qué buen café de noticias! RPP, confianza por todos los medios. Son las 9:20 de la mañana, recibimos ahora a una de las historiadoras que ha renovado más los estudios sobre el pasado republicano en particular y del siglo XIX específicamente de nuestro país, pero que ha tenido el mérito de hacerlo para buscar criterios de análisis de lo que está pasando hoy en el siglo XXI. Estoy refiriéndome naturalmente a Carmen McEvoy. Tiene publicaciones sobre grandes personalidades y hemos también descubierto correspondencia del mariscal Nieto hallada en Chile gracias a ella, de manera que hay una nueva luz sobre personajes y sobre conflictos que tuvimos desde comienzos de nuestra república. Eso le ha permitido trabajar como presidenta de la Comisión Consultiva para la conmemoración de nuestro bicentenario. Quizás tenga tiempo para decirnos algo sobre eso, pero aquí está porque se publica, creo que ha salido hoy, un nuevo libro llamado Perú, reflexiones sobre lo cotidiano y la historia. En realidad se trata de casi 100 artículos publicados en el Diario del Comercio entre el año 2014 y el año 2019. Como dice el prefacista José Luis Renique, es una académica de campus universitario
bien protegido en una campana del mundo externo, que sale a la plaza pública y que juega un rol de intelectual comprometida. Además de eso, no ha tenido miedo de asumir responsabilidades en el Estado, puesto que es la persona que ha abierto la embajada peruana en Irlanda, que es, por cierto, el país de sus ancestros. Carmen McEvoy, buenos días. Buenos días, Fernando. Bienvenida. Muchísimas gracias por las palabras, por la invitación. Y sí, realmente es lo que dice José Luis en el prefacio, exponerse, ¿no? Salir de tu zona de confort, exponerte a las críticas, exponerte justamente de la apertura de la embajada, pues fue un momento crítico en la historia del Perú, con un Estado tan valiente, y yo tenía las credenciales en la mano, el presidente de Irlanda me estaba esperando y era la representación del Perú. Ahora, se expone usted y no tiene miedo de tomar riesgos. Sus antipatías en el siglo XIX están clarísimas. Totalmente. Sobre todo Ramón Castillo, pero también José Balta. Y los Gutiérrez, por supuesto. Poca simpatía por otras personalidades como Pierola y Leguía, un poco más adelante. Mientras que José Faustino Sánchez Carrión, por una parte, Manuel Pardo por encima de todo y Domingo Nieto son los grandes héroes. Sí. ¿Tiene la misma severidad en los artículos que usted publica en el Comercio sobre el siglo XXI? Yo creo que sí. Hay algunos, digamos, los seres humanos estamos llenos de antinomias, de contradicciones. Yo creo que eso digamos, es el riesgo de una columna. O sea que los tiempos van cambiando, de repente tú te vas equivocando en tu análisis, pero no interesa. O sea, fue una fotografía del momento, y en esa fotografía, como tú bien dices, siempre trato de tener una base histórica que me sirva para dialogar. Claro, porque, digamos, con un presente irresuelto, ¿no? Porque además, justamente, ¿no? Porque el título de este libro que resume esos artículos, Carmen, pues aparentemente es contradictorio, ¿no? Porque lo cotidiano está muy alejado de la historia, que requiere una visión mucho más amplia en el serena. Tiempo. Ajá, una reflexión después de pasados los acontecimientos cotidianos. Exacto. Entonces es todo el tema, digamos, de la contingencia. Un historiador vive en una contingencia. Entonces nuestra contingencia es absolutamente delirante, es loca, ¿no? Entonces en esa contingencia uno trata de hacer cierto sentido. De repente algunas veces hago sentido, otras veces dicen, se le ocurrió, esto no tiene nada que ver. Pero yo creo que tú sabes que venía en el carro viendo el tráfico que nos define, digamos. Pico y placa. Pico y placa, justamente en el día de Pico y placa. Y pensaba, ¿no? Tú sabes que desde La Punta, que es una jornada interprovincial, y veías esta locura y veías una madre de familia con sus 2 hijitos, con su chalinita de colores que probablemente ella ha tejido, lo cotidiano. Eso también, lo cotidiano de nuestra vida, que podemos resistir a través de la resiliencia que tenemos esta locura. Entonces son diferentes planos de lo cotidiano y la historia. Es lo cotidiano de los peruanos viviendo una historia difícil, lo cotidiano de una historiadora que no trata de refugiarse en el pasado, ¿no? Y cómo vamos avanzando como país, porque digamos hay luces y sombras. O sea, ese libro no solamente es de las partes malas, digamos hay otras partes que digamos iluminan momentos estelares, por ejemplo el niño costero, lo que hicieron los peruanos, cómo se levantaron, cómo nos ayudamos entre todos, ¿no? Entonces son pequeñas instantáneas que yo creo que puestas en conjunto van a permitir, digamos, hacerme una especie de psicoanálisis de qué cosa es lo que estoy pensando. Ahora, hay ciertas constantes conceptuales en su mirada de la historia del Perú. Uno es la dificultad de que hay una corriente liberal. Exacto. Y la otra es una relación perversa desde el origen de las élites del Perú con el Estado Nacional. Exacto. Esas son las dos constantes. El proyecto liberal, republicano liberal, que es el de Sánchez Carrión, de los que fundan, digamos, la República en el Congreso, en el primer Congreso Constituyente, y después ellos mismos llaman al dictador, llaman a Bolívar para imponer el orden y entran como una especie de laberinto, que es la primera contradicción. Dice usted, y ahí tenemos lo mismo, hasta Velasco y Fujimori, que para el caso usted los homogeniza. Y hay como un autoritarismo, digamos, estructural que está en colisión permanente con un deseo de libertad y que es como una especie de contradicción. O sea, hay una estructura contradictoria porque no quieres delegar o no quieres asumir tú tu poder.
O sea, te buscas a Bolívar, podemos argumentar que no había, digamos, un ejército de los peruanos para poder confrontar a los españoles, pero digamos, en todos los momentos hay alguien que te representa a ti y al final termina pervirtiendo tu proyecto. Yo creo que Velasco es un buen ejemplo, ¿no? Y así estamos llegando al bicentenario, el siglo, a los 200 años de la independencia, Carmen. Sí, y yo lo que propongo también, digamos, en todos... Es una dinámica de la que no podemos escapar. Volver a las bases. O sea, volver al plano. ¿Cuál era el plano original? Que es ese año, digamos, que se quedan solos ellos. Se va a San Martín, todavía no ha llegado Bolívar, y que Basadre llama la etapa peruana. Y en esa etapa peruana se hace la Constitución, y se discute, y se conversa. Volver a esa conversación que con todas sus limitaciones está hablando de virtudes, ciudadanía, de representación política, de indios. O sea, acuérdate que hay una carta que manda el Congreso en quechua. Entonces, vamos a retomarlo. Me lo has hecho saber en una a mis experiencias. Sí. Ahora bien, sin embargo, cuando Sucre llegan al Perú, durante ese lapso, se produce la guerra fratricida entre Torretagle y Ribagüero. Y lo que Sucre informa a Bolívar, que está a punto de venir, es verdaderamente calamitoso. Me hace recordar un poco a lo que ha pasado en el Congreso el día de ayer. Terrible, terrible. Pero acuérdate que también hay una carta de Bolívar a Sucre que dice: incentive la división, exacerbe los ánimos. ¿Y quién es el Sucre para poder dividir para reinar? Deben haber varios que ni siquiera saben sus antecedentes. O sea, digamos, también hay operadores políticos que están haciendo su trabajo y que en esta fragilidad, digamos, institucional, están trayendo agua para su molino, ¿no? Entonces, no solamente que los peruanos, por supuesto, y aparte que hay que pensar que hay mucho protagonismo. Ese es otro gran tema. O sea, yo haciendo la historia, en lugar de pensar en el cuerpo de peruanos que deben tomar sus decisiones en conjunto, ¿no? Entonces, yo creo que hay... Por ejemplo, fusilado a los 29 años, ¿no? Exacto. Es el récord de precocidad en la muerte. Exacto. Y aparte no solamente eso, es Santa Cruz cruzando esa línea que tú no fusilas a un par. Y ahí se desata, digamos, lo que Basadre llama la anarquía. O sea, ya, digamos, las fuerzas se comienzan a colisionar una con otra porque has cruzado una línea en la que el militar tiene que ser respetado. Y ya, digamos, a partir de ese momento todo vale. Tanta memoria y tanta reflexión no son incompatibles con el gusto por las imágenes. Y usted ha querido que Peysa publique este libro con imágenes de un artista de su predilección. Que me encanta. ¿Cómo lo escogió? Alejandro Hernández, que es que digamos, es un poco el historiador tratando de dialogar también con lo contemporáneo, con la juventud, ¿no? Este es un historiador joven, que si tú ves sus imágenes, son imágenes, digamos, de la desilusión, ¿no? La carátula, algo de los tontos, es como ¿cómo es el desfile de los tontos? Me parece algo por el estilo. Ahí tienes el nombre. ¿Cómo es el? Y la carrera de los tontos. Sí, entonces, digamos, esta parte oscura, ¿no? Que también tenemos que tomar en consideración de cómo la gente joven está viendo el proceso político, ¿no? Entonces, de lo clásico, tengo otro libro que sale que va a tener el Congreso Constituyente, de lo clásico a lo roto, al espejo roto, creo yo, ¿no? Mañana podemos saber más a las 8 de la noche, porque estará Raúl Tola, Eduardo Darrán y Alicia del Águila para presentar el libro. ¿Dónde? En la Feria del Libro, la Sala Blanca Varela, 8 de la noche es la cita, y traten de ir temprano para poder conversar. Y trata de regresar, Carmen McCabe, porque tenemos que hablar sobre la conmemoración del Bicentenario y el próximo libro que nos anuncia. Exacto, es una reedición de un libro que son biografías políticas y que lo presento con el IEP, con el Instituto de Estudios Peruanos, que se llama En Pos de la República, y son biografías político-intelectuales que ven otro momento en el que todavía, digamos, existía un intento por tener un cierto razonamiento sobre el Perú. Bueno, en todo caso, mañana a las 8, Perú, reflexiones sobre lo cotidiano y la historia de Carmen McCabe, que se ubica en una cierta tradición de grandes historiadores peruanos comprometidos
con la responsabilidad pública, Basadre, Porras, Barnechea, y también que eran capaces de escribir sobre el periodismo republicano del siglo XIX, pues que es bien combativo, ¿no? Entonces hay partes, digamos, que son ahí un poquito duras, pero que en el fondo tratan de que reflexionemos sobre lo que nos está ocurriendo. Carmen Macabeo, gracias por permitirnos mirar con cierto humor la marcha de los tontos. La marcha de los tontos. Por este viaje que ha hecho usted desde la punta hasta RPP para invitarnos a pensar nuestro país desde el punto de vista de las lecciones históricas que usted saca con tanta dureza del siglo XIX. Y seguimos dándole a la vida, seguimos luchando para salir adelante. Yo creo que esa es la gran fuerza que tiene el Perú. Y además creo que se anuncia un libro sobre la punta y sobre Ima Sumac, ¿no? No, sobre Ima Sumac, el de la punta ya lo hice. ¿Cuándo es Ima Sumac? Un par de años, creo yo. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias a ustedes. Que tenga buenos días. Pausa y regresamos a Ampliación de Noticias. Siento que el humor es para todos. El peruano de por sí es gracioso. Nunca en un programa había escuchado que se hable de Aristóteles, de Freud y de Melcochita al mismo tiempo. Tú tienes que inventarte historias todo el tiempo. ¿Cuál es la derrota de Perú que más te dolió? Con Uruguay. El fútbol te lleva a eso. Somos todos recurseros. El emprendimiento surge de muchas cosas. La economía ha estado relativamente estable. La cocina es un proceso colectivo. ¿Qué suerte tiene de vivir en Perú? ¿Por qué? Porque en España no hay pescados y mariscos. ¿Cómo somos los peruanos? Es momento de un café de noticias. 1. La bancada de Fuerza Popular anunció que no presentará candidato a la presidencia de la mesa directiva del Congreso. 2. El Parlamento ha presentado una moción de censura contra el ministro de Justicia, Vicente Ceballos, por la liberación del sicario Rubén Moreno Olivo, alias Goro. 3. Y hoy continúa el plan piloto pico y placa en la capital. Hoy los vehículos con placa impar no podrán circular por alguna de las principales avenidas de la capital. 4. Y en Inglaterra, Boris Johnson ha sido electo líder del Partido Conservador Británico y primer ministro. 5. En los deportes, Sporting Cristal visita esta tarde al Zulia de Venezuela por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. ¡Qué buen café de noticias! Disfruta la mejor colección de novelas clásicas en audio ahora en RPP Player. Entra a rpp.p, busca mi novela favorita, dale clic y listo. 15 obras de la literatura clásica con los comentarios del premio Nobel Mario Vargas Llosa. Mi novela favorita. RPP Player. Pon el tiempo en tus manos. Tres sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. Hola, ¿qué tal? Soy Paul Vega y quiero hablar desde mi libro favorito o uno de los libros importantes para mí, una novela muy especial para mí que se llama Robinson Crusoe de Daniel Defoe.
y es uno de los primeros libros que leí, una novela muy especial porque la leí siendo muy chico y me abrió la mente de una manera espectacular. Por la historia, por cómo está contada, la he vuelto a leer varias veces y es una novela muy importante para mí porque fue la que me abrió el camino a seguir buscando libros, a seguir buscando novelas, a interesarme un poco en la lectura. Entonces la recomiendo, sobre todo para los más jóvenes, si quieren empezar a leer, buscar buenas historias, esta es una perfecta, Robinson Crusoe. Siento que el humor es para todos. El peruano de por sí es gracioso. Nunca en un programa había escuchado que se hable de Aristóteles, de Freud y de Melcochita al mismo tiempo. Tú tienes que inventarte historias todo el tiempo. ¿Cuál es la derrota de Perú que más te dolió? Con Uruguay. El fútbol te lleva a eso. Somos todos recurseros. El emprendimiento surge de muchas cosas. La economía ha estado relativamente estable. La cocina es un proceso colectivo. ¿Qué suerte tiene de vivir en Perú? ¿Por qué? Porque en España no hay pescados y mariscos. ¿Cómo somos los peruanos? Si estás pensando en refinanciar tu deuda, tienes que tener en consideración algunos temas. Por ejemplo, el refinanciar significa que no estás cumpliendo con el plazo pactado con el banco. Es decir, inicialmente pactaste 12 meses, ahora le estás diciendo para pagarle en 16. La institución financiera está obligada a reportarte de una manera negativa ante una central de riesgo. Pasarás de calificación normal a una calificación de cliente con problemas potenciales. Una opción para esto es que tú puedas vender tu deuda a otra institución del sistema financiero. De esa forma, no serás calificado de una manera negativa. Si se trata de una tarjeta de crédito en la cual vienes haciendo el pago revolvente, es decir, el pago mínimo indispensable, puedes hacer lo mismo. Puedes venderlo también a otra institución y poder ahorrarte un dinero en los intereses que estás pagando. Son las 9:38. Tomamos contacto con el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, con el que queremos escuchar qué balance está haciendo el segundo día de aplicación de este plan Pico y Placas. Antes hablamos con Joana Castro, con él, que nos va a dar también información. Joana, te escuchamos. Vamos con el alcalde mejor. Señor Muñoz, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Un gusto poder estar con ustedes. Bueno, díganos, por favor, ¿cuál es el balance que hace usted de lo que se lleva conocido este plan Pico y Placas que hoy está en su segundo día de ejecución? Sí, la verdad que un balance muy positivo en esta poquito más de 24 horas, donde hemos visto que hay bastante más fluidez en las vías que son parte de la medida. Hay algunas cosas obviamente que corregir en las vías alternas, estamos trabajando con la Policía Nacional en ese sentido. Hoy temprano hemos estado haciendo también una labor educativa, repartiendo tarjetas rojas para aquellos vehículos que estaban incumpliendo con la misma medida y con esta marcha blanca. Y la idea es ir internalizando y ir haciendo que las cosas se den. Tengo, por ejemplo, comentarios de una persona que salió de La Molina y se fue a La Punta en el Callao y que le tomó 35 minutos todo el trayecto. Hay otros casos también reportados en ese sentido, pero alguien me podría decir que esto es una situación empírica. Algo que sí estamos midiendo, por ejemplo, es que en las vías donde tenemos el transporte, donde hay corredores tipo Tacna, Garcilaso, Arequipa, tenemos ahí y en lo que es Javier Prado, por ejemplo, que el avance de los buses que circulan por esa zona ha mejorado muchísimo. La velocidad ha subido de 16 kilómetros por hora a más de 20 kilómetros por hora, con lo cual también el transporte público mejora en cuanto a su fluidez y además eso permite hacer otros recojos para otros viajes. Entonces, en principio, estas primeras 24 horas han tenido cosas muy positivas.
hay que seguir trabajando. La idea es que esto tenga sostenibilidad y que sea un plan que no es lo único que vamos a hacer. Hay varias otras cosas más que estamos trabajando, que tienen que venir en este bosque frondoso que se llama tránsito y transporte en Lima. Y una de las cosas que para mí es muy importante es que se ha roto la inercia. Por ejemplo, ahora tenemos una avalancha de taxis informales en Setame, que están buscando formalizarse y que sean taxis reconocidos, precisamente porque ellos saben que siendo informales esta medida va a ser una medida que los va a fiscalizar doblemente. Y los colectivos, señor alcalde, que han tomado la ciudad desde hace ya buen tiempo, pero lamentablemente cada día que vemos que son más, estos que atropellan a los policías, a los fiscalizadores de la municipalidad, ellos son parte del problema, parte importante. Precisamente, sí. Sí, precisamente, mira, hay varios problemas. No es solamente ese, hay, por ejemplo, rutas que no han terminado de licitarse. Se ha dado la disposición para que estas rutas se liciten. En el caso de los colectivos, que tú preguntas, lo que estamos haciendo hay una instrucción muy clara de una mayor fiscalización y que esa fiscalización se pueda ver con resultados tangibles, como se está viendo, por ejemplo, en este plan de pico y placa. Muchas gracias, señor Jorge Muñoz, alcalde de Lima Metropolitana, por este balance al cabo del segundo día del plan pico y placa. Mucho éxito con eso, porque es en beneficio naturalmente de la calidad de vida de los habitantes de Lima y Calla. Muchas gracias, señor alcalde. Vamos a alejarnos de las ciudades y vamos a hablar de los territorios del Perú por encima de los 3.500 metros de altura. Tenemos una parte de nuestros compatriotas que viven ahí y están siendo afectados en esta época del año por los intensos fríos. Pero antes de hablar con el señor Venegas Torres, tenemos a Joana Castro. Ahora sí, Joana Castro. Adelante, Joana, buenos días. ¿Dónde te encuentras? Fernando, Ricardo, ¿qué tal? Muy buenos días. Cuadra 5 de la calle Manuel Segura en Lince. Aquí les vamos a preguntar a las personas que se encuentran. En realidad, estamos a 2 días prácticamente de tener una nueva mesa directiva en el Congreso, si aprueban o desaprueban la gestión del actual presidente del Congreso, Daniel Salaverry. Caballero, buenos días, bienvenido a RPP. ¿Usted aprueba o desaprueba? Yo, sinceramente, ante esa respuesta, quiero decirte algo. Si Vizcarra hubiese cerrado el Congreso hace rato, no soy democrático por si acá, económicamente el Perú hubiese ganado. Económicamente, porque cada congresista lleva a sus asesores y si no cambia nada si lo cierra. Pero yo automáticamente te digo que no. ¿Desaprueba entonces? Desapruebo totalmente que no quiero que siga más este Congreso. Perfecto. ¿Su nombre, caballero? Carlos Alberto. Muchas gracias, señor Carlos. Nos acercamos a una dama ahora. Estamos en el distrito de Lince para preguntarle, señora, buenos días, si desaprueba o aprueba en todo caso la gestión del presidente del Congreso, Daniel Salaverry. Estamos ya a puertas de una nueva mesa directiva. Apruebo, lo apoyo en parte porque se está viendo un cambio en él, que él quiere hacer bien las cosas, pero lamentablemente la gente, la fujimorista se puede decir, esa gente verdaderamente no sirve. ¿Qué cambio ve en él? Ve cambio de que trata, bueno, a última hora se puede decir que trató de hacer las cosas bien, pero se está uniendo con los enemigos, pero al final... ¿A usted como ciudadana, por ejemplo, le gustaría verlo en una reelección nuevamente como presidente del Congreso? No, queremos gente nueva. Gente nueva. Gente nueva. ¿Su nombre? Lucía Trujillo. Muchas gracias a la señora Lucía. Hay que recordar que en marzo de este año la aprobación de Daniel Salaverry cayó de 31 a 28% según una encuesta de Ipsos. Adelante. Señor Wilber Venegas, usted es el director ejecutivo de Foncodes, responsable de mejorar la calidad térmica de los domicilios de los peruanos que viven en altura y sufren fríos intensos. Cuéntenos cuál es el programa, por favor. Sí, dentro de este plan multisectorial que se ha aprobado en febrero por el señor presidente de la República, distintos sectores estamos interviniendo para poder reducir la vulnerabilidad de los hogares que siempre cada año son afectados por las heladas. El Ministerio de Vivienda ha transferido al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en este año 62.800.000 para poder acondicionar 3.055 viviendas en 11 departamentos. Y eso es lo que estamos haciendo, especialmente en el Quintil 1 y 2, las poblaciones que son más afectadas, encima de los 3.500 metros, en la zona rural del Perú. Pero no es la primera vez que se hace, ya se había hecho antes. Sí. O sea, se había iniciado un programa, ¿no? Han estado ya trabajando los años anteriores, hasta la fecha ya Foncodes... Pero pongámosle indicadores, es decir, ¿cuántas viviendas calientes se han hecho en este gobierno o en los últimos años? ¿Cuántas tiene que hacer usted?
Se han hecho ya hasta la fecha aproximadamente 3.000 viviendas. En este año estamos haciendo, solo en este año, 3.050 y el plan multianual considera que debe hacerse mínimamente 22.000 viviendas en estos años hasta 2021. El próximo año 9.000 y el año 21 otros 9.000 viviendas. Acondicionarlas para que sean casas calientes, sí, las que ya están construidas. Son las propias viviendas de se acondicionan. Estos hermanos que viven en la zona rural. En adobe. Las casitas usualmente casi el 100% son de adobe. Lo que le hacemos ahí adicionalmente es poner una geomembrana que le permite también tener mejor resistencia a los sismos. Luego se le recubre con yeso internamente y se le pone un cielo raso que le permite herméticamente tener mayor confort. Retener el calor. Y la Universidad Católica ha compartido con nosotros una metodología que es el muro Trombe, que permite utilizar la temperatura solar en la zona andina y acumularlo para poder incrementar en 10 grados la temperatura dentro del ambiente, solamente los dormitorios. Y esto definitivamente también tiene un aislante con el piso, le ponemos madera machimbrada y adicionalmente en la cocina, una cocina mejorada y también una chimenea que le permite a la familia vivir en mejores condiciones. De acuerdo, señor Venegas, muchas gracias. Tomamos nota, 3.500 casas este año, 9.000 desde el próximo. Sí. Lo vamos a invitar el próximo año para ver si se cumple esta cifra. Muchísimas gracias, señor Wilber Venegas, director ejecutivo de Foncodes. Hacemos una pausa y recibimos a nuestro colega Renato Cisneros, que va a presentar pronto un programa en la televisión de RPP, ¿Cómo somos los peruanos? Primero una breve pausa. La 24ª Feria Internacional del Libro de Lima te invita a vivir 17 días de libros, autores y más de 800 actividades culturales. La FIL Lima rinde homenaje a nuestro Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, con un gran programa especialmente dedicado a su obra. Vive la experiencia FIL. Bryan Adams en Lima, Shine a Light Tour. 11 de octubre, Plaza Arena. Entradas a la venta en Teleticket desde el 24 de julio. Preventa exclusiva, clientes Interbank. 22 y 23 de julio. 25% de descuento con tarjetas Interbank. Una noche llena de todos sus éxitos e himnos del rock. Bryan Adams en Lima. Es una experiencia Move Concert. Si estás pensando en solicitar un crédito hipotecario, primero tienes que evaluar tu capacidad de pago. Y al evaluar la capacidad de pago, me refiero a cuánto es lo que de tu sueldo vas a destinar para el pago de créditos. Ojo, no solamente consideres el tema de la vivienda, también considera si tienes un crédito vehicular o algún pago por tarjeta de crédito. La suma de todos estos pagos no debe ser mayor al 30 o el 40% de tus ingresos. Si quieres ayudarte un poco y tienes una pareja, puedes sumar los ingresos de esta persona también y entre los dos podrán tener ese 30 o 40% para poder pagar una cuota un poco más alta. Otro tema importante a la hora de pedir un crédito hipotecario es el tema de los intereses. Cuando nosotros hablamos de intereses, muchas veces pensamos que al tener mayor plazo, mi cuota va a ser más baja, por lo tanto voy a pagar un poco menos. Te recomiendo algo. Pide una simulación para el crédito de 15, 20 y 25 años. Compara la cuota de 15 años con la de 25. Si la diferencia es muy grande, podrás tener una cuota de 25 años sin ningún problema y pagar el crédito en ese tiempo. Pero si tú ves que la diferencia es corta, ¿no es mejor tener un crédito solo por 15 años y no estar endeudado durante 10 años más? Espero te sirvan estas recomendaciones. Siento que el humor es para todos. El peruano de por sí es gracioso. Nunca en un programa había escuchado que se hable de Aristóteles, de Freud y de Melcochita al mismo tiempo. Tú tienes que inventarte historias todo el tiempo. ¿Cuál es la derrota de Perú que más te dolió? Con Uruguay. El fútbol te lleva a eso. Somos todos recurseros. El emprendimiento surge de muchas cosas. La economía ha estado relativamente estable. La cocina es un proceso colectivo. ¿Qué suerte tiene de vivir en Perú? ¿Por qué? Porque en España no hay pescados y mariscos. ¿Cómo somos los peruanos? Es momento de un café de noticias. 1. La bancada de Fuerza Popular anunció que no presentará candidato a la presidencia de la mesa directiva del Congreso. 2.
El Parlamento ha presentado una moción de censura contra el ministro de Justicia, Vicente Ceballos, por la liberación del sicario Rubén Moreno Olivo, alias Goro. 3. Y hoy continúa el plan piloto pico y placa en la capital. Hoy los vehículos con placa impar no podrán circular por alguna de las principales avenidas de la capital. 4. Y en Inglaterra, Boris Johnson ha sido electo líder del Partido Conservador Británico y primer ministro. 5. En los deportes, Sporting Cristal visita esta tarde al Zulia de Venezuela por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. ¡Qué buen café de noticias! Disfruta la mejor colección de novelas clásicas en audio ahora en RPP Player. Entra a rpp.p, busca mi novela favorita, dale clic y listo. 15 obras de la literatura clásica con los comentarios del premio Nobel Mario Vargas Llosa. Mi novela favorita. RPP Player. Pon el tiempo en tus manos. Y 53, con gran satisfacción recibimos a nuestro colega Renato Cisneros, periodista y escritor, de mucho éxito en la feria. O escritor y periodista. Con un libro nuevo, antes fue sobre sus padres, ahora es sobre su hija, pero no hablaremos sobre su libro, sino sobre un programa en el canal de televisión de RPP con un título desafiante, inquietante. ¿Cómo somos los peruanos? ¿Cómo somos los peruanos? ¿Cómo podemos saberlo? Bueno, en realidad es una pregunta con trampa, porque es una pregunta que no se puede responder, y para responderla hay que convocar expertos, especialistas. Yo hago en este programa, que va a ir todos los miércoles a las 10 de la noche en RPP, hago el papel de curioso, de fisgón, de alguien que sinceramente quiere responder la pregunta. Y para eso lo que hemos hecho es elegir determinadas actividades donde los peruanos parecemos mostrar una singularidad, ¿no? Algo que en la mesa, por ejemplo, Renato, para empezar, ¿no es cierto? ¿Cómo somos los peruanos cuando comemos? Somos efectivamente taipá, tenemos la cultura de la cocina popular, doméstica. O nos hemos vuelto gourmet y comemos poquito y muy fino. O nos hemos adaptado ya a la sofisticación de la comida de autor, ¿no? Entonces hay ahí un debate. Y las respuestas, la idea es que al final sea el público el que saque su propia conclusión. Pero si hay una palabra que atraviesa todos los temas, cuando hemos hablado de fútbol, de humor, creo que es la diversidad, ¿no? Es que creo que es parte de lo que más nos define. Yo tengo la impresión de que en los últimos años la pregunta sobre la identidad ha dejado de ser retórica y académica y ha pasado a las manos de la gente, ¿no? Y la gente ya se pregunta un poco más de dónde venimos, quiénes somos, cómo somos. Y me parece que el programa puede ser simpático en ese sentido, ¿no? Y puede dar algunas luces. Ya quiere decir la Amazonía, ver a nuestros compatriotas nativos, la gran altura de algunos poblados de la sierra, la costa. Sí, porque a veces cuando uno saca conclusiones sobre los peruanos, en realidad saca conclusiones sobre lo poco que conoce del Perú. Y hay muchas maneras de ser peruano. Nosotros podríamos ahorita convenir en que el peruano es tal, pero de pronto nuestra mirada puede ser nuestra visión del peruano aquí en Lima. Exactamente, ¿no? Que es verdad, Lima concentra una importante cantidad de peruanos, pero el humor, por ejemplo, el humor no es el mismo en la costa que en la sierra y en la selva, ¿no? En la selva hay un humor, y aquí estoy repitiendo lo dicho por los especialistas, no me estoy arrogando ningún conocimiento propio, pero en la selva el humor es más festivo, ¿no? Uno habla a profundidad con Hernán Vidaurre, que es pucallpino, y que mucho más allá de ser un imitador es un conocedor de su tierra. Entonces te das cuenta de que el humor ahí se maneja con otros códigos al humor hermético de la sierra, donde son otras las cosas que nos hacen reír, y el humor criollo, ¿no? El de la costa, aunque la mayoría de las personas con las que conversamos, también tomamos opiniones de gente de la calle, transeúntes, especialistas,
Y en el caso del humor, creo que todos coinciden en que el peruano le gusta reírse más del otro que de uno mismo, ¿no? Y a veces cuando nos reímos del otro, nos reímos del defecto, de la debilidad, a veces de la tragedia ajena, ¿no? La burla, en realidad, ¿no es cierto? Sí, no somos humoristas, ¿no? No somos cómicos, digamos, en el sentido más, de pronto, norteamericano. Somos gente que le gusta reírse, ¿no? Eso sí. Bueno, o que luego, necesita reírse. Las ciudades. Yo el otro día estuve en el mirador de San Juan de Lurigancho, conversando con la gente que vive ahí. Y me pareció extraordinaria la mirada que tienen sobre la ciudad desde las alturas de San Juan a 500 metros de altura. Bueno, ese puede ser un tema también para incorporarlo en el programa, ¿eh? Cómo somos respecto de nuestro barrio, respecto de nuestro... Es que no hay entorno. una sola Lima, pues, ¿no? Hay varias Limas. Exacto, igual también, si sobre Lima ya es difícil sacar una conclusión... Imagina sobre Perú, pues, ¿no? Exacto, es una pregunta, por eso digo, problemática, desafiante, que nos invita a pensar ¿Cuándo en se emite el primer Este miércoles. ¿Mañana? Mañana a las 10 de la noche. A las 10 de la noche. Ahí te estaremos viendo, Renato. Muchas gracias por el esfuerzo de ayudarnos a comprendernos un poco más. Nos has observado desde dentro, nos has observado desde tu vida en Francia, desde tu vida actual en España. Sí, Así que hay una mirada múltiple. Sí, además como mi hija nació fuera, yo desde hace ya algún tiempo vengo sintiendo que le tengo que contar el Perú, ¿no? Y es probable que crezca allá, ¿no? Entonces, contar el Perú implica volver a pensar en el Perú, y a veces uno simplemente no lo piensa y se queda en el tema de las noticias, que también tiene que ver con nuestro trabajo. Pero sí, es un programa, es mi coartada para responder preguntas que más tarde compartiré con mi hija. Y convertirás en un nuevo libro, seguro. Vamos a ver. Nueva cita semanal con Renato Cisneros los miércoles a las 10 de la noche desde mañana, para saber cómo somos los peruanos. Exacto. Gracias, Renato. Felicidades. Ustedes, gracias. Los dejamos con Gastón Acurio, que quizás sabe cómo somos los peruanos, por lo menos sabe qué cosa es lo que le gusta comer, porque ha tenido mucho éxito, creo. Claro que sí. Eso, hoy nos va a presentar una nueva receta. Muy buenos días. Sigan en la sintonía de RPP. Muy buenos días.